Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver sistema respiratorio, ¿sí? Que sería el último tema de la era 2. Semana que viene, el lunes es feriado, por lo tanto nosotros no tenemos clase. Así que antes de empezar con sistema respiratorio, ¿alguna duda de los temas anteriores? ¿Algo que me quieran consultar antes de arrancar con Respi? La clase de Respi va a estar subida en estos días, ¿sí? La clase grabada, pero la están terminando de procesar, de armar el link la gente de sistemas. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, arrancamos entonces con respiratorio, que es un tema bastante sencillito, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver sistema respiratorio, ¿sí? Como les digo, es un tema bastante fácil, bastante corto en relación a otros temas que veníamos viendo. ¿Cuáles son los componentes del aparato respiratorio? Vamos a tener lo que es la vía aérea, los pulmones y lo que conocemos como mecanismo de ventilación. Dentro de lo que es la vía aérea, nosotros vamos a dividir a los componentes del sistema respiratorio en dos grandes porciones. Una porción conductora, donde se va a llevar a cabo lo que es la conducción y el acondicionamiento del aire, y una porción respiratoria, donde va a ocurrir lo que es el intercambio gaseoso o hematosis. Dentro de lo que son la porción conductora de la vía aérea, vamos a tener estructuras extrapulmonares y estructuras que van a estar adentro del pulmón. Entonces, la vía aérea de conducción se va a iniciar a nivel de la cavidad nasal, ¿sí? Todas las estructuras extrapulmonares que forman la porción conductora de la vía aérea son cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea y la porción extrapulmonar de los bronquios, ¿sí? Esta porción conductora se va a continuar luego adentro del pulmón, con lo que serían bronquios intrapulmonares, bronquiolos propiamente dichos y bronquiolos terminales. O sea que la vía aérea de conducción se inicia en la cavidad nasal y termina en los bronquiolos terminales inclusive. A partir de ahí se inicia la porción respiratoria de la vía aérea, que comienza con lo que son los bronquiolos respiratorios e incluye conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todo lo que serían los componentes divididos en estas dos grandes porciones. En la porción conductora de la vía aérea, ¿sí? No solo que se va a conducir el aire, sino que aparte ese aire se va a condicionar. ¿Qué significa esto? Que el aire que ingresa cuando nosotros inhalamos se tiene que calentar, se tiene que humidificar, se tiene que filtrar de partículas extrañas para llegar en las mejores condiciones a la porción respiratoria para poder hacer lo que es el intercambio gaseoso, ¿sí? Ahora después vamos a ver un poquitito más de lo que es el acondicionamiento del aire. Después obviamente tenemos los pulmones, ¿sí? Ya vimos que hay varias estructuras de las vías aéreas que están dentro de los pulmones, y tenemos un mecanismo de ventilación, ¿sí? Porque en verdad, más allá de que nosotros tengamos el aparato respiratorio sano, si yo tengo un problema en el diafragma, o tengo algún problema en lo que es la parrilla costal, o tengo un problema en el centro respiratorio, también voy a tener problemas respiratorios, ¿sí? Porque justamente el funcionamiento normal de todo esto va a depender de todo lo que es el mecanismo de ventilación, ¿sí? Diafragma, cartílagos intercostales, todo lo que es la parrilla costal, y el centro respiratorio que está ubicado a nivel del tronco del encéfalo. Acá vemos un poquito los componentes, la vía aérea de conducción, entonces se inicia a nivel de la cavidad nasal y termina a nivel de los bronquiolos terminales. Y a partir de ahí empieza la porción respiratoria.
Acompañando a todas lo que son las ramificaciones de la vía aérea, siempre también vamos a ver ramificaciones de lo que es el aparato circulatorio. Justamente a nivel de los alvéolos va a haber una extensa red de capilares en íntimo contacto con el alvéolo para que se pueda llevar a cabo lo que es la hematosis o el intercambio gaseoso. ¿Sí? Nosotros inhalamos, el oxígeno va a llegar hacia el alvéolo y se va a intercambiar con el dióxido de carbono. ¿Sí? El alvéolo va de la luz del alvéolo hacia los capilares y el dióxido de carbono en sentido opuesto para después salir mediante la expiración. Entonces, es muy común y tenemos que estar bien atentos de no confundir algunas estructuras de la vía aérea con vasos sanguíneos. ¿Sí? En cuanto a lo que son las funciones, ya vimos, bueno, obviamente la conducción del aire, el acondicionamiento, ¿sí? Van a ver que nosotros ya, por ejemplo, a nivel de la cavidad nasal, vamos a tener los pelitos de la nariz, que se llaman vibrisas, que ya sería como un primer filtro, ¿sí? Que permite filtrar partículas grandes, ¿sí? Que nosotros inhalamos. El moco, ¿sí? Que tenemos a nivel de la cavidad nasal, ayuda a retener partículas y también vamos a tener cilios a nivel de la cavidad nasal. Y también a nivel de la cavidad nasal hay toda una disposición muy particular de los capilares que permiten que el aire se vaya calentando, ¿sí? Esto también van a ver que la pared de la cavidad nasal no es una pared lisa, sino que tiene lo que llaman los cornetes, que son irregularidades que tiene la pared, que generan como unos remolinos de aire dentro de la nariz, para que algunas partículas queden como sostenidas y puedan pegotearse al moco para que después nosotros lo podamos eliminar. Entonces, de esa manera el aire se va a ir acondicionando. No solo la cavidad nasal, sino después a medida que va pasando por todo lo que es la vía aérea de conducción, donde se va a ir filtrando. Obviamente el intercambio gaseoso, ¿sí? Que ya dijimos. Recuerden que como parte de la vía aérea tenemos la laringe, que es el órgano que se encarga de lo que es la emisión de los sonidos. En la cavidad nasal también va a haber una porción específica que se va a encargar de la percepción del sentido del olfato. Función inmunológica, ¿sí? Nosotros tenemos varios mecanismos de defensa dentro del aparato respiratorio. Por ejemplo, la tos, ¿sí? La tos es un mecanismo de defensa para poder eliminar algunos microorganismos, como parte de la respuesta inmunitaria innata o inespecífica, todo lo que son los epitelios, el moco, los cilios, ¿sí? Que pueden barrer partículas extrañas. Tenemos también, por ejemplo, los macrófagos alveolares, el BALT, ¿sí? Como parte del tejido linfático asociado a los bronquios, ¿sí? Como parte del sistema inmunológico. Obviamente que el sistema respiratorio tiene una comunicación directa con el exterior y es una frecuente puerta de entrada de microorganismos. Creo que, no sé, una vez al año todos tenemos un catarro de vía aérea superior. O sea que en algún momento se ve medio sobrepasado y tenemos alguna infección leve, ¿no? De la vía aérea, pero es como muy común las infecciones del aparato respiratorio, ¿sí? Y también hablamos de lo que es la función endocrina, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante justamente que cuando veamos el sistema renina, angiotensina, aldosterona en más detalle a nivel del riñón, ahí vamos a ver que participa sobre todo los capilares pulmonares. Ahí dice, profe, las células de Schurth se ubican en el cornete superior. No conozco las células de Schurth, nunca las leí, É porque eu perdón. estava lendo como vias e estava vendo que a célula de Schurth se comunica com o cornete superior. No, La vía- no sé de qué me estás hablando, te soy completamente sincera. ¿Está en el ROS? Não, que está, eu me olvidei qual livro estava, é como a via olfatória, a primeira via olfatória estava conectada com os cornetes superiores de, del nariz. É por isso que eu vi a primeira célula, a célula de Schurth, por isso que eu perguntei se Pero no estava o certo. sea, no te puedo responder porque no sé exactamente de qué me estás hablando, ¿sí? Porque de hecho el cornete es una cosa, ¿sí? Y lo que es la porción olfatoria de la vía aérea es otra, o sea, dentro de la cavidad nasal. O sea, el cornete ni siquiera formaría parte de lo que es la porción olfatoria de la vía aérea. Por eso, no sé, la célula de Schurth no te puedo responder porque nunca lo leí. No sé de dónde lo sacaste. O sea, si no Eu está vou en el procurar ROS, porque, e buscar ¿cómo? isso. Eu vou procurar Claro,
No, Mostrar para no vos. sé. Ok. Es como, o sea, a ver, los cornetes son como unas irregularidades revestidas por el epitelio respiratorio. La porción olfatoria de la cavidad nasal es otra cosa y no está a nivel de los cornetes. ¿Sí? Sí, 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 entendí. Bueno, no sé, otra cosa, chicos, bibliografía oficial, por favor, ¿sí? Lean del Ross, lean del Géneser, ¿sí? Yo no sé de dónde está, si está en el Ross, bueno, voy a releer de vuelta al Ross. Nunca lo leí, o si lo leí no le presté atención, claramente, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿sí? Esto de las funciones. Igual después lo voy a ir a mirar, obviamente. De hecho, bueno, cavidad nasal yo lo iba a pasar medio por alto, pero bueno, ya que salió eso, fíjense que acá tienen un dibujito de lo que es la cavidad nasal. La cavidad nasal está dividida en 3 regiones. La primera parte es el vestíbulo nasal, ¿sí? O sea, en verdad sería como parte de los orificios que tienen continuidad con el epitelio de la piel. El vestíbulo nasal tiene un epitelio plano estratificado. Es parte del epitelio, como de la piel de la nariz que se mete para adentro, son unos centímetros muy cortitos, será 1 centímetro que mide el vestíbulo nasal y es la zona donde tenemos los pelitos, ¿sí? Las vibrisas. Y ahí también se pueden ver, o sea, podríamos visualizar algunas glándulas sebáceas. No hay preparado de cavidad nasal en el preparado. Después, la parte más extensa, donde justamente están estos repliegues de la mucosa, que son los cornetes, es el segmento respiratorio, ¿sí? Que justamente es la porción principal en lo que es el acondicionamiento del aire, junto con los pelitos que tenemos acá que van atrapando. Piensen que todo esto está lleno de moco, ¿sí? Y este epitelio que tienen acá es un epitelio respiratorio, o sea, tiene cilias. Entonces la idea es que si hay alguna partícula que quede atrapada ahí, estos cilios se mueven en dirección hacia la orofaringe para que podamos deglutir, ¿sí? O sea, las partículas extrañas y nos lleguen al aparato respiratorio. Y fíjense que la porción olfatoria, la parte del olfato, está ubicada en el techo de la cavidad nasal, ¿sí? La porción olfatoria de la cavidad nasal. Por eso les digo que no tiene que ver con los cornetes, está ubicada en el techo y el epitelio que reviste esa zona ya es un epitelio completamente especial, que es lo que llama el epitelio olfatorio, donde hay neuronas bipolares, justamente que tienen axones que van a llevar justamente lo que nosotros percibimos en dirección, o sea, esos axones van a ir formando lo que es el nervio olfatorio. Y acá hay varias glándulas, perdón, que producen algunas sustancias que solubilizan todo lo que nosotros olemos. Sí, Então, esta parte acá no se comunica con cornetes, entonces es como filetes do nervio olfatório se pasa para la lámina cremosa claro, por pero acá. fíjate que acá, o sea, sería esto, pero célula de Schurth nunca la escuché. O sea, nosotros en el epitelio olfatorio lo que tenemos son células de sostén, células basales y neuronas olfatorias. Salvo que alguna la llamen célula de Schurth, que yo no lo sé. O sea, esas son las células que te forman el epitelio olfatorio. Obviamente que estas proyecciones pueden tener alguna relación con el cornete superior, pero los cornetes principalmente forman parte de lo que es la región respiratoria. ¿Sí? Para que quede claro. Sí, profesor. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en la época de alta temporada de COVID, justamente el COVID alteraba el olfato? ¿Sí? No se sabe bien por qué mecanismo dañaba lo que eran las células olfatorias. Esto lo vamos a pasar. Vamos a ir directamente entonces a lo que es la tráquea, ¿sí? Como componente de lo que es la vía aérea de conducción. La tráquea, como saben, es un cilindro que característicamente tiene anillos de cartílago. Esos anillos de cartílago son anillos incompletos, ¿por qué? Porque cubren todo lo que es la parte anterior y lateral de la tráquea, pero en la parte posterior, donde la tráquea toma contacto con el esófago, ahí no hay cartílago, ¿sí? Sino que esos anillos de cartílago se cierran con un poquitito de músculo liso llamado músculo traqueal. Como la tráquea es un órgano hueco, ¿se acuerdan que los órganos huecos tienen capas? Y que cuando nosotros los describimos, siempre describimos desde la capa más interna hacia afuera, ¿sí? Entonces, las capas, ¿sí? Que va a tener la tráquea, que los podemos ver en un corte transversal, van a ser la capa mucosa, la capa submucosa,
la capa cartilaginosa y la capa adventicia. ¿Sí? Esas son las 4 capas que van a ir rodeando concéntricamente a la luz de la tráquea. Fíjense acá cómo está dibujado el anillo cartilaginoso. Acá estaría la parte anterior, parte lateral, y fíjense que la parte posterior no tiene cartílago, ¿sí? Eso hace que cuando vemos la tráquea no sea un círculo perfecto, ¿sí? Sino que la parte posterior, al no tener el cartílago, ahí está un poquito más como aplastada, ¿sí? Acá lo vemos más con un preparado histológico, está bastante de lejos, y algo que llama mucho la atención siempre es esa vasofilia intensa que tiene la placa de cartílago, ¿sí? Esto nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico de la tráquea, por más que nosotros estemos viendo el preparado bastante de lejos. Van a ver que frecuentemente en los laboratorios el preparado de tráquea viene junto con el del esófago, ¿sí? Se hace un corte a nivel del cuello y tomamos la muestra y quedan la tráquea y el esófago en el mismo preparado. Entonces nosotros tenemos que poder diferenciar bien lo que es la tráquea del esófago. Fíjense que ahí tenemos un preparado que está bastante panorámico, ¿sí? Bastante de lejos, de hecho por eso entran los dos en la imagen. Fíjense la forma, ¿sí? Si bien la tráquea no es un círculo perfecto, porque en la parte posterior no tiene cartílago, tiene una luz bastante regular, ¿sí? Justamente por el cartílago. En cambio, el esófago siempre tiene una forma más irregular o más estrellada, ¿sí? Entonces, algo que me toque guiar es la forma que tienen los órganos. Ya habíamos dicho que algo muy llamativo que tiene la tráquea es el cartílago, ¿sí? Y el esófago no va a tener cartílago y, a diferencia de la tráquea, tiene mucho músculo, ¿sí? Tiene una capa de músculo muy grueso, el esófago. Después, si podemos poner más aumento, vamos a ver el epitelio. ¿Qué epitelio tiene la tráquea? Epitelio plano. Pseudoestratificado. Pseudoestratificado, ¿qué más? ¿Qué más tiene? Ciliado. Ciliado con ¿qué células? Células caliciformes. Entonces, el epitelio de la tráquea lo vamos a llamar epitelio respiratorio y es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Y así lo tenemos que llamar, completito. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. ¿Sí? ¿Y el esófago? ¿Qué epitelio tenía? Muy bien, un epitelio plano estratificado, ¿sí? Entonces también mirar el epitelio, si sé los epitelios, obviamente, me va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial entre tráquea y esófago, ¿sí? Entonces, acá tenemos una imagen de la pared de la tráquea, ¿sí? Donde acá vemos la luz, entonces describimos la pared desde la luz hacia afuera. Esto que vemos acá es la capa mucosa, ¿sí? Esto finito más o menos hasta acá, de acá hasta acá, la capa mucosa. ¿Cómo está formada la capa mucosa? Va a tener el epitelio, que es el epitelio respiratorio, que nombramos recién. Ese epitelio se va a apoyar sobre una membrana basal, y por debajo de la membrana basal vamos a tener un tejido conectivo laxo que es llamado lámina propia o corion. O sea que la mucosa tiene 3 componentes: epitelio, membrana basal y tejido conectivo laxo de la lámina propia o corion. ¿Sí? Esa sería la capa mucosa. Por debajo de la mucosa tenemos la submucosa. Van a leer en el libro que les dice que la submucosa es de un tejido conectivo laxo, ¿sí? Pero es un poco más denso que el de la lámina propia. Esto lo aclaro porque cuando vayamos a ver aparato digestivo, siempre la submucosa es conectivo denso no modelado, siempre. En la tráquea se dice que no es tan denso, sino que es un poquito más denso que el de la lámina propia, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en la submucosa? Vamos a encontrar glándulas, podemos encontrar acinos mucosos, acinos serosos, acinos mixtos. Y tanto en la submucosa como en la lámina propia podemos encontrar el BALT. ¿Se acuerdan del BALT, el tejido linfático asociado a los bronquios? ¿Sí? Bueno, podemos encontrarlo tanto en la submucosa como en la lámina propia de la mucosa. El conectivo de la submucosa se va a continuar después con el pericondrio, ¿sí? Y entramos en la capa cartilaginosa. Ya dijimos que la capa cartilaginosa está formada por una placa de cartílago hialino con forma de letra C,
que cubre la parte anterior y lateral de la tráquea, y en la parte posterior no tenemos cartílago. Y por afuera de la capa cartilaginosa tenemos la capa adventicia, ¿sí? Que la capa adventicia es tejido conectivo con vasos y nervios que relaciona la tráquea con estructuras vecinas, ¿sí? No tiene ninguna particularidad. Acá vemos más de cerca, ¿sí? Todo esto que vemos acá sería la capa mucosa, el epitelio respiratorio, acá estaría la membrana basal, y acá no se ve, pero tendría que estar el conectivo laxo de la lámina propia, o sea que todo esto sería la mucosa, y acá ya empieza lo que sería la submucosa. Cuando nosotros miramos el epitelio respiratorio, este epitelio está formado por 5 tipos de células distintas. Nosotros no las vemos todas con las técnicas de rutina, ¿sí? Pero en la parte teórica tenemos que saber cuáles son las 5 células que forman el epitelio respiratorio. Una de las células es la célula caliciforme, que van a ver que en el libro también pueden aparecer como célula mucosa. La célula caliciforme ya la conocen, se acuerdan que era una glándula unicelular, que lo que produce es una secreción rica en hidratos de carbono, de consistencia espesa, que es el moco, ¿sí? Que tiene todo lo que es el núcleo y las organelas ubicadas en la parte basal de la célula, y en la parte apical es redondeada y pálida, ¿sí? Y que tiene mecanismo de secreción merócrino, y que justamente el moco que producen las caliciformes lo que hace es, por un lado, mantener siempre hidratado al epitelio junto con las secreciones de las glándulas de la submucosa, y aparte el moco atrapa partículas, ¿sí? Para que después los cilios puedan mover ese moco con partículas extrañas como mecanismo de defensa. Otra de las células que tenemos, que son las células más abundantes del epitelio, son las células ciliadas. Las células ciliadas son células cilíndricas que contactan con la membrana basal y llegan a la parte apical, y en la parte apical tienen gran cantidad de cilios, ¿sí? Que proyectan hacia la luz. Fíjense que esta es la célula que más vamos a ver, son la mayor parte de las células del epitelio, son las células ciliadas. Entonces, las células caliciformes, mediante la producción de moco, y las células ciliadas forman lo que se llama la barredora mucociliar, ¿sí? Porque justamente los cilios se mueven en dirección hacia la orofaringe para ir desplazando el moco, ¿sí? ¿En qué enfermedad se altera esta barredora mucociliar? Enfermedad que ustedes ya vieron en genética. Muy bien, la fibrosis quística, el moco pierde las características, ¿sí? Justamente, es un moco espeso, entonces no va a funcionar bien toda esta barredora mucociliar, ¿sí? Otra de las células que vamos a tener acá son las células basales, ¿sí? Las células basales, fíjense en el dibujito, es una célula que toca la membrana basal, pero no llega a la parte apical, ¿sí? Quedan en la parte basal del epitelio. Estas células basales son las células madre de este epitelio respiratorio, que serían estas de acá, las células basales, estas que vemos acá. Después tenemos otras que ya no se van a visualizar con el microscopio, que son las células de gránulos pequeños. Las células de gránulos pequeños también suelen estar en la parte basal del epitelio, y estas células, no se sabe muy bien la función que tienen, producen hormonas, ¿sí? Pero esas hormonas actúan más capaz de manera parácrina, podrían regular el calibre de los vasos sanguíneos, en el caso capaz de los bronquios, el calibre del músculo liso, ¿sí? Con algunas hormonas particulares que no tienen que saber absolutamente ninguna. Y después tenemos otra célula que tampoco la vamos a ver en los preparados, que se llama célula en cepillo, que son células cilíndricas que tienen unas microvellosidades romas en la parte apical, no tienen función de absorción estas microvellosidades. Lo más importante es que en la parte basal toman contacto con fibras nerviosas y tienen función sensorial, las células en cepillo, ¿sí? Entonces esas son las 5 células que forman el epitelio respiratorio y las funciones de cada una, ¿sí? Esto hay que saberlo bastante bien. Acá tienen una imagen con microscopía electrónica, donde la G representa las células caliciformes, y todo el resto de esos pelitos que ven ahí son los cilios, ¿sí? Como se ve con microscopía electrónica.
Y acá, fíjense, tienen un videíto, fíjense acá todo lo que es el movimiento ciliar, cómo van desplazando la velocidad con la cual se van moviendo los cilios. Acá de vuelta, esto ya es un preparado del laboratorio, de la cátedra, donde vemos, todo esto es la capa mucosa, epitelio, acá estaría la membrana basal, conectivo el laxo de la lámina propia, todo esto es la submucosa, con las glándulas, ¿sí? Y acá vemos la capa cartilaginosa, y acá, bueno, tendría que estar la adventicia. Acá un poco lo mismo, fíjense acá cómo se ve una glándula en la submucosa, y cómo se ve ese conducto que atraviesa la mucosa, ¿sí? Y desemboca en la superficie. O sea que no solo tenemos secreción de las células caliciformes, sino también de todos los acinos que están en la submucosa. ¿Alguna duda de la tráquea? No. Profe, Sí. yo, con relación al tejido linfóide asociado con los bronquios, ¿está localizado en la capa mucosa o submucosa? Puede estar en las dos. Ah, ok, gracias. De nada. Muy bien, vamos entonces ahora a los bronquios. Fíjense acá que se ve la tráquea y esa tráquea se divide en dos, ¿sí? Para formar lo que se llaman los bronquios fuentes o los bronquios principales. ¿Sí? El bronquio principal derecho, que va a ir al pulmón derecho, y el bronquio principal izquierdo, que va a ir al pulmón izquierdo. Los bronquios tienen una pequeña porción que se llama porción extrapulmonar, o sea que está por afuera del pulmón. Y esa porción extrapulmonar del bronquio es igual a la tráquea. No hay preparado de bronquio extrapulmonar, no se preocupen, no les van a hacer diferencia entre una tráquea y un bronquio extrapulmonar que son iguales, ¿sí? No hay preparado de bronquio extrapulmonar. Después esos bronquios entran por el hilio del pulmón y ahí sí vamos a ver que van a cambiar algunas características de la pared. Fíjense que el bronquio, a medida que se va metiendo más en el parénquima pulmonar, se sigue ramificando, y no solo que se ramifica, sino que cada vez se va a ir haciendo más finito, ¿sí? Va a ir disminuyendo el diámetro. Entonces, esos bronquios principales después se van a dividir en lo que se llaman los bronquios lobares, para cada lóbulo pulmonar, ¿sí? En el caso del pulmón derecho tenemos 3 lóbulos pulmonares, en el caso del pulmón izquierdo hay 2 lóbulos pulmonares. Entonces el bronquio principal se divide en 3 en el lado derecho, en 2 en el lado izquierdo. Y esos bronquios lobares después se vuelven a dividir y van a ir disminuyendo bastante el diámetro y van a originar unos bronquios que se llaman bronquios segmentarios, ¿sí? Que van a llevar el aire a una pequeña porción del pulmón que se va a llamar segmento broncopulmonar. Esos bronquios después se van a seguir dividiendo hasta que después van a originar la vía aérea muy pequeña, ¿sí? Formada por los bronquiolos. Acá vemos de vuelta lo que es la tráquea, ¿sí? Fíjense que la tráquea se divide en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. Fíjense que el bronquio principal izquierdo a su vez se vuelve a dividir en dos. Uno para cada lóbulo pulmonar, el derecho se divide en 3, para los 3 lóbulos pulmonares. Y esos bronquios lobares que llevan a los lóbulos se vuelven a dividir. Los que están en colores ya se llaman bronquios segmentarios, ¿sí? Por ejemplo, este bronquio segmentario, que a su vez, fíjense cómo se va ramificando, va a llevar el aire a esta porción. ¿Sí? Ven que está dibujado en rojo un bronquio segmentario y un segmento pulmonar que está dibujado en rojo. ¿Sí? Estos segmentos que vemos acá se llaman segmentos broncopulmonares, que están formados por el bronquio segmentario y el parénquima pulmonar, ¿sí? Que recibe aire de ese bronquio segmentario. Esto lo van a ver bien en anatomía, esto tiene bastante importancia desde el punto de vista quirúrgico, ¿sí? O a veces cuando miramos alguna radiografía de tórax y vemos alguna localización particular de lo que se llama una telectasia o una neumonía, bueno, podemos focalizar bien en qué segmento está, ¿sí? De hecho, fíjense después acá, siempre el bronquio principal derecho es más, tiene una dirección mucho más vertical que el izquierdo, ¿sí? Este como que está más horizontalizado, y por eso siempre las infecciones son más frecuentes en la base del pulmón derecho, porque es mucho más vertical. Entonces me digo que si hay algo que tiene que entrar, es más fácil entrar acá, ¿sí? Van a ver que la patología, sobre todo infecciosa, es mucho más frecuente en la base del pulmón derecho.
Muy bien, ¿cómo va a estar formada la pared del bronquio intrapulmonar? La pared del bronquio intrapulmonar también va a tener capas, solo que a diferencia de la tráquea que tenía 4, el bronquio tiene 5. Tiene una capa mucosa que es igual a la de la tráquea. Eso no cambia, mismo epitelio, todo eso es igual. Después de la capa mucosa viene una capa muscular, que no teníamos en la tráquea. ¿Sí? Acá tenemos la primera diferencia. Capa mucosa, capa muscular. Fíjense que es una capa de músculo liso que va a rodear toda la circunferencia del bronquio. Después viene la submucosa, igual que la submucosa de la tráquea. Después viene la capa cartilaginosa. Sigue siendo cartílago hialino, pero la diferencia es que se va a organizar en múltiples placas irregulares que van a rodear toda la circunferencia. ¿Se acuerdan que en la tráquea era una sola placa con forma de letra C que dejaba descubierto la parte posterior? Acá el cartílago rodea toda la circunferencia, pero va a estar en múltiples plaquitas, no es una sola. ¿Sí? Y después por afuera la adventicia. Entonces las principales diferencias son que aparece una capa de músculo liso entre mucosa y submucosa y la disposición del cartílago en placas irregulares que rodean toda la circunferencia. Tienen todas las... Acá vemos, fíjense, esto es un preparado de pulmón, no es que nosotros tenemos un preparado de bronquio intrapulmonar, nosotros tenemos un preparado de pulmón y dentro del pulmón tenemos que poder diferenciar un bronquio intrapulmonar, ¿sí? Fíjense acá, algo que es bastante común, sobre todo en los bronquios que no son tan grandes, no los muy grandes, pero los grandes, es bastante común que se vea la luz estrellada, justamente por la presencia de músculo, ¿sí? Fíjense acá que se ven las placas de cartílago. Y esto que ven acá por afuera, estos son los alvéolos, ¿sí? Entonces yo voy a poner un preparado, voy a ver alvéolos, yo ya sé que voy a estar mirando pulmón, y cuando veo una estructura con cartílago adentro del pulmón, tiene que ser un bronquio intrapulmonar. No hay otra cosa que tenga cartílago adentro del pulmón que no sea un bronquio. Acá un poquito más de cerca la pared, ¿sí? Esta es la luz del bronquio, entonces todo esto de acá es la capa mucosa. Epitelio, acá estaría la membrana basal, la lámina propia. Todo esto es la mucosa. Músculo, ¿sí? La capa muscular. Submucosa, con las glándulas. Cartilaginosa y la adventicia, que es muy finita. ¿Sí? Ahí vemos bien las capas del bronquio. Acá lo mismo, vemos presencia de alvéolos pulmonares, el pulmón es muy fácil de distinguir porque se ve todo ese aspecto como en panal de abejas, como si fuera un aspecto apolillado, y acá vemos de vuelta, ¿sí? Lo que sería la capa mucosa, la capa muscular, la submucosa, con las glándulas, la capa cartilaginosa, fíjense que son varias placas de cartílago irregulares, y la adventicia, que es muy finita y separa el bronquio del resto del parénquima pulmonar. ¿Sí? Acá vemos un nódulo linfático bastante grande en la pared del bronquio, ¿sí? Como algo bastante característico. ¿Alguna duda del bronquio? No. Entonces, esos bronquios segmentarios se van a ir ramificando y finalmente el calibre va a disminuir mucho y van a originar lo que son los bronquiolos. Los bronquiolos van a ver cómo ese epitelio, que hasta acá veníamos teniendo el mismo epitelio, que era el epitelio respiratorio, va a ir disminuyendo su altura, ¿sí? Se va a ir transformando primero en cilíndrico simple, después en cúbico, ¿sí? Va a ir bajando la altura del epitelio. Vamos a ver que va a desaparecer el cartílago. De hecho, la principal diferencia entre bronquio y bronquiolo es que el bronquiolo ya no tiene cartílago. Van a desaparecer las glándulas y también va a desaparecer el tejido linfático. Entonces, medio arbitrario, nosotros decimos que cambia el epitelio, el bronquiolo no tiene cartílago, no tiene glándulas y no tiene tejido linfático en la pared. ¿Sí? Como principales diferencias con el bronquio. Dentro de los bronquiolos tenemos de diferentes tipos. Tenemos el bronquiolo propiamente dicho, el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio. Recuerden que hasta el terminal inclusive hablábamos de vía aérea de conducción. Y a partir del bronquiolo respiratorio empieza la porción respiratoria. ¿Sí? Esto que vemos acá es un bronquiolo propiamente dicho. El bronquiolo propiamente dicho
característicamente tiene una luz estrellada, se ve siempre como una estrellita. Pero a diferencia del bronquio, que se podía haber también estrellado, este no va a tener cartílago, ¿sí? El epitelio del bronquiolo propiamente dicho va a ir cambiando de un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, a epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Esto es gradual en el cuerpo, no es que mágicamente desaparece el epitelio respiratorio y aparece el cilíndrico simple. Yo puedo ver bronquiolos propiamente dichos con epitelio respiratorio y también puedo ver bronquiolos propiamente dichos con epitelio cilíndrico simple. Ahora, nunca me lo voy a confundir con un bronquio porque el bronquiolo no tiene cartílago, ¿sí? Como para tenerlo así bien en mente. Entonces, bien estrellado, el epitelio que va a ir cambiando de cilíndrico simple, sigue teniendo una capa de músculo que en relación a la luz es bastante importante. Piensen que estamos hablando de una vía aérea muy chiquitita, ¿sí? Esto es milimétrico ya. Entonces el músculo ese toma mucha relevancia y es la presencia de esa capa de músculo bastante gruesa en relación al espesor de la pared que hace que se pueda ver estrellado. Como dijimos, no va a tener cartílago, va a ir disminuyendo la cantidad de células caliciformes y van disminuyendo la cantidad de glándulas hasta que tienden a desaparecer. ¿Sí? Continuación del bronquiolo propiamente dicho, viene el bronquiolo terminal, también llamado bronquiolo liso, porque este ya no se ve estrellado, este se ve bien redondito, ¿sí? Es bien regular la luz. El epitelio es un epitelio cúbico simple, el de los bronquiolos terminales. Fíjense cómo sigue bajando la altura del epitelio, ¿sí? Epitelio cúbico simple. Acá ya no vamos a tener células caliciformes y empiezan a aparecer unas células que se llaman células de Clara. Las células de Clara son unas células cúbicas que tienen la parte apical convexa y estas células de Clara se encargan de sintetizar el factor surfactante a nivel de los bronquiolos. ¿Sí? Estamos hablando de una vía aérea muy, muy, muy chiquitita. ¿Sí? Tranquilamente esta pequeña vía aérea puede colapsar en una expiración. Entonces la idea es que justamente ese factor surfactante evite el colapso. Sigue teniendo músculo liso, pero cada vez voy teniendo menor cantidad en relación al propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá vemos un preparado. Si ustedes ven esta estructura, ¿qué estructura les parece? Esta que les marco acá. Tráqueo. Un bronquio, ¿sí? Claramente se ve acá que tiene una placa de cartílago. No importa que tenga una placa de cartílago. Si tiene cartílago es bronquio, ¿sí? Porque yo puedo tener un bronquio muy grande con muchas placas de cartílago, pero puedo tener un bronquio chiquitito donde el cartílago está tendiendo a desaparecer. Pero siempre que yo vea cartílago, es bronquio, ¿sí? Cuando veo un preparado de pulmón, ¿no? Obviamente. Si veo cartílago puede ser tráquea, pero no voy a ver pulmón, ¿sí? Este entonces, ¿qué puede ser? Bronquiolo propriamente dicho, profe. Muy bien, un bronquiolo propiamente dicho. Yo estoy viendo una estructura que bien como estrellada, no tiene cartílago, ¿sí? Tiene músculo. Bronquiolo propiamente dicho. Y este de acá es igual a este y es igual a este. Un Bronquiolo bronquiolo, terminal. ¿sí? Muy bien. ¿Y esto? Una arteria. Vaso sanguíneo, ¿sí? Podría ser una arteria, tal cual, ¿sí? Entonces, siempre teniendo en cuenta de que acompañando a los componentes de la vía aérea también siempre puede haber vasos sanguíneos, ¿sí? Y tenemos que poder diferenciarlos. Muy bien. Profe, Sí, una pregunta. ¿Las células de Clara qué hacen? sintetizan el factor surfactante a nivel de los bronquiolos. Porque Gracias, después profe. en el alveolo vamos a tener otra célula que sintetiza el surfactante. Entonces, hasta el bronquiolo terminal, porción conductora de la vía aérea, ¿sí? Vamos con el bronquiolo respiratorio, donde empieza la porción respiratoria, o sea que acá va a empezar la hematosis. ¿En qué estructura se hace el intercambio gaseoso? En los alvéolos. Entonces, el bronquiolo respiratorio, si ya permite intercambio gaseoso, es que va a tener que tener alvéolos en su pared. De hecho, lo que caracteriza el bronquiolo respiratorio es que tiene toda la pared interrumpida por alvéolos. Fíjense, todo esto es la pared. ¿Ven que la pared parece como rota? Porque cada tanto aparecen los alvéolos. El alvéolo, recordemos que tiene epitelio plano simple, ¿sí?
el bronquiolo respiratorio, o sea, en la zona donde no es alvéolo, tiene un epitelio cúbico simple bastante bajito. Fíjense que sigue teniendo músculo, pero como la pared está interrumpida, el músculo también, cada vez se va haciendo como más discontinuo, ¿sí? Los alvéolos, como vemos acá, y como ya dijimos, acá va a empezar el intercambio gaseoso o hematosis, ¿sí? Acá tienen otra imagen, donde parece como que tiene la pared rota, el bronquiolo respiratorio, ¿sí? Acá se ve el epitelio cúbico simple, fíjense el músculo, cómo se va interrumpiendo, ¿sí? Y la presencia de los alvéolos. Continuación del bronquiolo respiratorio vienen unos conductos que se llaman conductos alveolares, porque lo que veo son alvéolos, es como una sucesión de alvéolos, pero todavía tiene como una forma media tubular, ¿sí? Todavía va quedando un poquito de epitelio cúbico y músculo, después ya tiende a desaparecer. Y esos conductos alveolares van a llevar el aire a lo que se llama el saco alveolar, que es como una especie de florcita donde confluyen varios alvéolos, ¿sí? El atrio sería la entrada del saco alveolar, no, nada particular. Entonces el conducto alveolar es un conducto que tiene toda la pared repleta de alvéolos. Acá, fíjense, tiene más o menos como lo mismo en preparado histológico. Este que se ve acá, ven que toda la pared es continua. Este es un bronquiolo terminal. Fíjense qué lindo que se ve acá cómo se divide en dos, ese bronquiolo terminal, y origina dos bronquiolos respiratorios. Y ese bronquiolo respiratorio, fíjense que acá ya la pared empieza a tener alvéolos, después origina el conducto alveolar. Ese conducto alveolar lleva el aire a lo que sería el saco alveolar. Acá lo que es el conducto alveolar, fíjense el conducto alveolar. Fíjense que es un alvéolo al lado del otro. Todavía queda un poquitito de músculo, ¿sí? Pero después fíjense que ya desaparece. Fíjense acá como el conducto alveolar se divide, ¿sí? Y ahí lleva el aire hacia lo que es el saco alveolar. ¿Sí? Todos estos son alvéolos. Entonces, un poco estuvimos viendo todas las estructuras que forman el pulmón. Vimos que los pulmones a su vez se dividían en sectores más pequeños que lóbulos. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Esos lóbulos pulmonares a su vez se dividían en subunidades cada vez más chiquititas, que eran los segmentos broncopulmonares, ¿sí? Que recibían el aire de un bronquio segmentario. Y esos segmentos broncopulmonares, a su vez, también los podemos dividir en subunidades más pequeñas, llamadas lobulillos pulmonares. Y ese lobulillo pulmonar, a su vez, también se puede dividir en algo más chiquitito, que se llama acino pulmonar, que no tiene nada que ver con acino glandular, ¿sí? Por la duda lo aclaramos. Y esos acinos pulmonares se van a poder dividir todavía en una subunidad más chiquitita, llamada unidad bronquiolar respiratoria. O sea que nosotros podemos tomar el pulmón entero e ir como segmentándolo en subunidades cada vez más chiquititas. Entonces fíjense acá que tendríamos, si este es un bronquio segmentario, ¿sí? Todo esto sería un segmento broncopulmonar, ¿sí? El bronquio segmentario y todas las estructuras, ¿sí? Por las cuales se va llevando el aire hasta estos alvéolos que forman el segmento broncopulmonar. Después teníamos el lobulillo, ¿sí? Entonces, un lobulillo pulmonar va a estar formado por los bronquiolos propiamente dichos, los terminales, los respiratorios y todos los alvéolos que reciben el aire de todo esto, ¿sí? Algo más chiquitito que el lobulillo era el acino, ¿sí? El acino solo va a estar formado por bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y todo el conjunto de alvéolos que reciben el aire de estos bronquiolos terminales y respiratorios. Y por último tenemos la unidad bronquiolar respiratoria, formada por un bronquiolo respiratorio y todo el conjunto de alvéolos que reciben el aire, ¿sí? De ese bronquiolo respiratorio. Entonces ahí podemos ir como segmentando al pulmón en unidades cada vez más chiquititas. Y ya llegando al final, tenemos los alvéolos, ¿sí? La pared del alvéolo va a estar formada por un epitelio, una membrana basal y tejido conectivo, ¿sí? Interalveolar,
donde vamos a tener gran cantidad de capilares con los cuales se va a realizar el intercambio gaseoso. El epitelio del alvéolo obviamente ya no es epitelio respiratorio, lo vamos a llamar epitelio alveolar, y es un epitelio plano simple, ¿sí? No confundan epitelio respiratorio con epitelio alveolar, ¿sí? ¿Qué células van a formar el epitelio alveolar? Los neumonocitos. Tenemos el neumonocito 1, que va a ser el encargado de la hematosis o intercambio gaseoso, y el neumonocito tipo 2, que es el encargado de producir el factor surfactante a nivel de los alvéolos, y también el neumonocito tipo 2 es la célula madre de este epitelio, o sea, es la que puede regenerar, por ejemplo, al neumonocito tipo 1. ¿Sí? El neumonocito tipo 1 cubre el 95% de la superficie alveolar. Si bien hay más neumonocitos tipo 2 que 1, el 1, al tener una forma muy alargada, cubre más superficie del alvéolo. Es muy, muy aplanado. Piensen que los gases tienen que atravesar el citoplasma del neumonocito tipo 1. En cambio, el neumonocito tipo 2 es una célula cúbica, ¿sí? Que en verdad en números son mayores que el neumonocito 1, pero cubren menos superficie alveolar, y como dijimos, se va a encargar de producir el surfactante y ser la célula madre de este epitelio. Y fíjense que entre los alvéolos, todo este es el tabique de conectivo, hay gran cantidad de capilares. Fíjense que se ven capilares con glóbulos rojos en el interior, ¿sí? Es muy finito el tejido conectivo que forma el tabique, ¿sí? Eso es muy, muy, muy finito. Acá tienen un dibujito de lo que sería un neumonocito tipo 2. El neumonocito tipo 2 produce el surfactante en unas estructuras que se llaman cuerpos laminares. El surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial y evitar el colapso alveolar. O sea, nosotros ya tenemos surfactante a nivel de los bronquiolos, ahí es producido por las células de Clara, y a nivel de los alvéolos es producido por el neumonocito tipo 2. El principal componente del surfactante es un lípido que se llama dipalmitoilfosfatidilcolina. Y aparte de tener una mezcla de lípidos, también tiene proteínas. Algunas de las proteínas del surfactante tienen función inmunológica, ¿sí? Cuando vayan a embrio, en respiratorio, van a estudiar una enfermedad que se llama enfermedad de la membrana hialina, que es muy frecuente en los prematuros, ¿sí? Que nacen antes de tiempo y no llegan a producir el surfactante, entonces cuando nacen el pulmón se colapsan los alvéolos, ¿sí? Y bueno, se puede dar tratamiento, en verdad se puede dar algo antes a la mamá para tratar de madurar precozmente esos pulmones, pero bueno, es una patología muy común del prematuro, la enfermedad de la membrana hialina. También van a ver que está asociado, por ejemplo, con la diabetes gestacional, todo eso lo van a ver bien en embriología. Y acá tenemos lo que es la barrera hematogaseosa, ¿sí? El neumonocito tipo 1 se encarga de hacer el intercambio gaseoso, donde fíjense que el oxígeno tiene que pasar de la luz del alvéolo hacia los capilares para unirse a la hemoglobina del glóbulo rojo, y el dióxido de carbono hace el camino inverso. Las estructuras que tienen que atravesar el oxígeno y el dióxido de carbono forman lo que se llama la barrera hematogaseosa o membrana alvéolo capilar. Entonces, si es el oxígeno, tiene que pasar de acá hasta acá. Y si es el dióxido de carbono, de acá hasta acá. Entonces, todas estas estructuras forman la membrana o barrera hematogaseosa. La barrera hematogaseosa va a tener 5 componentes, ¿sí? Yo lo voy a describir desde el lado del alvéolo, o sea, como si fueran las estructuras que tiene que atravesar el oxígeno. El dióxido de carbono atraviesa las mismas en sentido opuesto, pero tienen que estar atentos qué les preguntan, si el oxígeno o el dióxido de carbono, ¿sí? Porque son las mismas estructuras, pero en orden opuesto. Entonces, la barrera hematogaseosa que tiene que atravesar el oxígeno tiene 5 componentes. El primero es el surfactante, ¿sí? Todo el alvéolo está cubierto por una fina capa de surfactante, así que lo primero que tiene que atravesar, el primer componente de la barrera para el oxígeno, es el surfactante. El segundo componente es el citoplasma del neumonocito tipo 1. El tercer componente es la membrana basal del neumonocito tipo 1. El cuarto componente es la membrana basal de la célula endotelial. Y el quinto componente es la célula endotelial.
Algunos libros, otros no, pero algunos libros ponen también la membrana del eritrocito. Entonces, fina capa de surfactante, neumonocito tipo 1, membrana basal del neumonocito tipo 1, membrana basal de la célula endotelial y célula endotelial. ¿Qué tipos de capilares hay en el pulmón? Contínuos. Continuos, ¿sí? Muy bien. Siempre tenemos capilares continuos. O sea, yo lo único que quiero que se intercambie es oxígeno y dióxido de carbono. Nada más. Si el alvéolo se ocupa de algo distinto al aire, eso altera el intercambio gaseoso, ¿sí? No quiero que entre nada. O sea, que es capilar de tipo continuo. Y los gases pasan por difusión, ¿sí? Difunden libremente por el citoplasma de las células, tanto del neumonocito tipo 1 como de la célula endotelial. Hay una parte de la barrera que se llama porción fina de la barrera hematogaseosa, donde no va a haber conectivo entre, entre la membrana basal del neumonocito y la membrana de la célula endotelial, y hasta se dice que incluso que las membranas basales están fusionadas. Entonces esa porción se llama porción fina de la barrera, es por donde hay más intercambio gaseoso. Hay otra zona que se llama porción gruesa, donde va a haber más cantidad de tejido conectivo entre la membrana basal del neumonocito y la membrana basal del capilar. Obviamente que la mayor parte del intercambio se va a dar por la porción fina de la barrera, ¿sí? Entonces, como algo importante, el surfactante sí forma parte de la barrera, no el neumonocito tipo 2. Ningún gas atraviesa el citoplasma del neumonocito tipo 2, ¿sí? Ojo con eso. Y para terminar, hay una célula que se llama macrófago alveolar o neumonocito tipo 3. El macrófago alveolar no forma parte del epitelio alveolar, ¿sí? Pónganlo en color, lo ponen en grande. No forma parte del epitelio alveolar, o sea que cuando les pregunten las células del epitelio alveolar, a este no lo tienen que nombrar, ¿sí? El macrófago alveolar es una célula, es un macrófago que puede estar, como está acá señalado, fíjense que está en la luz del alvéolo, o también puede estar en el tabique de tejido conectivo, y se puede mover desde la luz al tabique. Justamente los macrófagos alveolares lo que hacen es fagocitar alguna partícula extraña que haya llegado, ¿sí? Hasta el alvéolo, puede ser algún microorganismo, alguna partícula inorgánica. Una vez que los macrófagos alveolares fagocitan alguna partícula extraña, muchos macrófagos alveolares pueden quedar en los tabiques de tejido conectivo por años y quedan ahí con el material fagocitado. Algunos macrófagos alveolares ascienden y los terminamos deglutiendo y eliminando por materia fecal con el material fagocitado. Y algunos macrófagos alveolares entran en el tabique de tejido conectivo, entran en un vaso linfático y se van a un ganglio linfático regional a hacer la presentación antigénica. ¿Sí? Serían como 3 destinos posibles para esos macrófagos alveolares. ¿Sí? Va a depender un poco del microorganismo, si es una partícula orgánica, si es una partícula inorgánica y demás. Pero recuerden que no forma parte del epitelio alveolar, ¿sí? Acá tienen este cuadrito, pero este cuadrito es del Ross, ¿sí? Donde les va mostrando cómo va cambiando el epitelio desde la tráquea, bronquios, ¿sí? Hasta llegar al bronquiolo y al alvéolo, donde el epitelio que empezó siendo pseudoestratificado va disminuyendo la altura hasta el alvéolo, que se hace plano simple. Fíjense cómo van disminuyendo las células caliciformes, tenemos muchas en la tráquea, muchas en los bronquios, ¿sí? Y después empiezan a disminuir hasta desaparecer en los bronquiolos, ¿sí? Lo mismo, fíjense, con las células caliciformes pasa con las glándulas, lo mismo pasa con el cartílago, donde en los bronquiolos ya no tenemos, ¿sí? Fíjense que el músculo liso tiende también a ir disminuyendo, ¿sí? Está bueno este dibujito como para hacer una comparativa entre las diferentes estructuras. Muy bien, con esto terminamos con respiratorio. ¿Alguna duda? No, profe. No, es bastante sencillo, ¿sí? Más que todo es conocer la pared de los diferentes órganos, ¿sí? Conocer los componentes de la barrera hematogaseosa, las funciones de las diferentes células, ¿sí? Capaz que en el choice puede aparecer definición del lobulillo, de acino, eso podría aparecer, ¿sí? Tener bien claro cuál es el epitelio respiratorio y cuál es el epitelio alveolar,
¿sí? Diferencias entre bronquio y bronquiolo, entre traquibronquio, diferencias entre los 3 tipos de bronquiolos, ¿sí? Todas cosas mucho más estructurales y bastante más sencillo y descriptivo, ¿sí? Entonces, semana que viene no tenemos clase, ¿sí? Ya no los veo, o sea, retomamos las clases recién ya en la era 3, ¿sí? Las clases teóricas, obviamente que el práctico. Andrea, ¿alguna duda? ¿Levantaste la mano? Sí, profe, ¿puede repetir o que sintetizan las células de Clara? Surfactante. Surfactante, gracias. Surfactante es lo Una mismo. otra, Agente tensioactivo es lo mismo que el surfactante, por las dudas. sí, una otra pregunta. ¿Tenemos algún repaso para la segunda era o no? Lo que pasa es que el repaso sería la clase que viene. Y yo, Sí, o sea, es es feriado feriado. justo el lunes. O sea, conmigo no, pero entren a otra clase. Entren a otro teórico. Con otro docente que es clase de repaso la semana que viene. Justo Sí, dale. se dio que el lunes es feriado. ¿Sí? Pero toda Sí. la semana que viene se da clase de repaso en los Zoom. Esta semana el teórico, perdón, el práctico tienen endocrino y la próxima tienen respiratorio, que es muy sencillo, la parte práctica de respiratorio. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, chicos, entonces los dejo, que tengan una buena semana. Algunos los veo en el práctico. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Buen día. Chau, chau.